Hola, hola, bienvenidos a la segunda parte de la historia de Mark Twitchell, el director asesino. Esta historia comenzó en el episodio pasado, así que si estás por acá, si eres nuevo o si estás por acá y no viste el episodio anterior, tienes que ver el episodio anterior o escucharlo en podcast, que también está disponible. Así que yo voy a comenzar acá de una vez y antes de comenzar, te voy a recordar que te puedes suscribir acá al canal y que puedes activar la campanita que te avisa cuando tenemos nuevos episodios y que también te suscribas o nos sigas en los formatos podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y en todos lados donde suenan los podcasts. Así que ya vamos a comenzar con esta historia, la segunda parte de Mark Twitchell, el director asesino. Bienvenidos una vez más a la historia de Mark Twitchell, escritor, director y posible asesino. Para recapitular, tenemos a un hombre desaparecido. Lo último que sabemos es que estuvo en un garaje que era utilizado como set de filmación por un director de cine local, un director de cine que dejaba mucho que desear. Y las cosas se vuelven más extrañas aún cuando las circunstancias de la desaparición son terriblemente similares a la historia de la película que él estaba rodando. Además, el mencionado director ha sido poco honesto en sus conversaciones con la policía. Lo último que habíamos descubierto era que el equipo forense digital había descifrado unos documentos borrados de la computadora de Twitchell y recuperado lo que el detective Clark llamó el diario de cómo mató al tipo. Que creo que así fue el cierre del episodio anterior, justamente cuando le dejan al detective, le dejan en su escritorio un montón de papeles y resulta que era este guión, esta locura de guión, que lo vamos a conocer ahora, seguramente con mucho detalle. Y ahí es donde, claro, él comienza a leer y ve que todo lo que él describe allí, además la presentación del guión, era justamente este tipo diciendo que esto estaba basado en hechos reales y que se habían cambiado los nombres. El libro. No lo pude haber dicho mejor. Lo que el equipo forense encontró fue un documento titulado SK Confessions o Confesiones de un asesino en serie, Serial Killer Confessions en inglés, y pronto sabrán por qué. Espero que el nombre trillado haya sido un título tentativo, pero la única cosa de la que no podemos acusar a Twitchell es de originalidad. Total. El documento se encuentra en línea en su totalidad. 42 páginas de prosa horriblemente exagerada extraída del basurero de un estudiante de cine. Una vez más, hice la tarea difícil de leerlo para que ustedes no tengan que hacerlo. Prepárense para todos los detalles de la caída de Mark Twitchell, de cineasta mediocre a asesino fracasado. El documento empieza describiendo la ligereza que sintió Twitchell cuando decidió convertirse en asesino en serie, como si hubiese logrado liberarse para ser auténticamente él. Esto significó aceptar el hecho de que era diferente al resto de la humanidad. Menos mal, la verdad, y que era incapaz de sentir empatía o simpatía, que insoportable e intenso es este bobo. Pero se pone mejor. Cuenta que no le admitió estas cosas a sus psicólogos porque eso dejaría un rastro de pistas y él no era estúpido. En su lugar, decidió hacer una película detallando su metodología y la mostró a todas las personas que conocía. Hay bastantes pasajes tan brillantes como este. Sin embargo, si nos detenemos a burlarnos de cada uno, vamos a estar aquí todo el día, así que continuemos. Además que este guioncito también, como unas 18 páginas, le encantan acá los episodios, los guiones largos, pero son las mejores historias, la verdad. Defenderse, matar o morir, lo que sea preciso. Luego viene el proceso de planificación, donde Twitchell habla de escoger a hombres de mediana edad como sus víctimas porque tenían dinero que podía robar y porque eran presa fácil, o como dijo de forma elocuente, eran llevados por sus... Luego de seleccionar el garaje como la mejor locación para sus crímenes, viajó a diferentes tiendas de la ciudad para recolectar sus materiales de asesinato. La máscara, overalls, una sudadera con capucha, un cuchillo de cacería, bolsas de plástico, cinta adhesiva, un bastón eléctrico, una pistola falsa y un kit de procesamiento de carne de cacería. Básicamente todo lo que encuentras en la sección de recomendaciones de Amazon para la cuenta de un asesino. Si se están preguntando por qué necesitaba un kit de procesamiento de carne de cacería, o sea, esto es como un kit de cacería, de estos que utilizan eso, la gente que hace como cacería por deporte, cosa súper horrible. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Como que son los kits que usan para cortar la carne y para picar las partes de las presas y llevarse sus premios y toda esa porquería. ¿Por qué no te callas? Si se están preguntando por qué Twitchell necesitaba un kit de procesamiento de carne de cacería, él mismo lo explica en el guión escribiendo: hay algo muy gratificante de cortar tendones y huesos con las manos. Solo llevamos 10% del camino de este guión, así que si sienten náuseas ahora, mejor tómense un minuto. Las cosas se ponen peor de aquí en adelante. El barril de acero fue lo último en llegar a la llamada tiendita del horror, destinado a ser el incinerador improvisado para quemar cadáveres descuartizados.
Una vez que la locación estuvo lista, se dedicó a hacer el casting de su pequeña fantasía asesina. Para ello descargó un software para bloquear su dirección IP y creó cuentas falsas en páginas de citas. Durante los siguientes días, Twitchell revisó cientos de mensajes de solteros excitados. Seleccionó los candidatos que parecían fáciles de dominar porque él mismo decía: tengo entrenamiento de lucha, pero no tengo delirios de grandeza, que no creo que las peleas con lightsabers en el patio de su casa cuenten como entrenamiento, men. Después de indagar un poco, encontró su cita para el fin de semana, quien respondía al nombre de Frank. Leyó las mismas instrucciones que habíamos escuchado anteriormente, lo de estacionar en el callejón detrás de la casa y entrar por el garaje. En este punto, todo el lugar estaba cubierto de plástico, listo para recibirlo. Cuando Frank apagó los faros y entró al garaje, Twitchell, enmascarado, presionó el bastón eléctrico en su nuca y presionó el botón. Como suele ocurrir en los planes de Twitchell, los resultados fueron decepcionantes. Frank estaba un poco desconcertado y molesto, pero no noqueado. Como que esos bastones lo que hacen es eso, como que no te noquean, pues. A Twitchell no le extrañó que se desatara una pelea porque, de acuerdo con sus palabras, tenía una ventaja significativa contra él. Era más alto y lo sobrepasaba en fuerza y tenacidad. Insoportablísimo. Aprovechándose del elemento sorpresa, le dio un par de golpes con el bastón eléctrico antes de sacar la pistola falsa. Frank se detuvo en seco cuando vio la pistola y empezó a cooperar. Se arrodilló y dejó que Twitchell le tapara los ojos con cinta adhesiva para cañerías. Me imagino que si no lo mató, entonces este tipo se murió del dolor cuando se arrancó esa cinta de las cejas. Twitchell, claramente frustrado, describe cómo el desafiante hijo de puta cambió de parecer y se arrancó la cinta. Frank tomó la pistola, se dio cuenta de que era falsa y le lanzó unos golpes que Twitchell afirmó que evitó fácilmente. Quizás estoy juzgando a este Bruce Lee gordito con demasiada dureza. Luego se produjo otro breve forcejeo antes de que Frank huyera por la puerta del garaje. Twitchell lo persiguió por el callejón, pero una pareja lo vio enmascarado y corriendo como un maniático por la calle. Se produjo un momento incómodo donde todos se miraron fijamente mientras Frank desaparecía en la distancia. Sin saber qué hacer en ese momento, Twitchell se limitó a arrastrar sus pies de regreso a su esquina plastificada para reflexionar largamente sobre lo que acababa de ocurrir. Bueno, en realidad no. Esto requeriría tener conciencia de sí mismo. Twitchell se dedicó a desmantelar el lugar, el cual, les recuerdo, estaba alquilado a su nombre, haciendo todo esto algo demasiado inútil. Luego de deshacerse de cualquier cosa que lo incriminara, le envió un mensaje a Frank a través de Plenty of Fish, la red social esta que estábamos hablando de solteros. Le dijo que sabía dónde vivía porque había rastreado su dirección IP, la misma mentira que cuentan todos los niños cuando les ganan jugando Fortnite. Esta fue la primera del trío de mentiras. Las otras dos eran que el garaje no le pertenecía y que ya había asesinado a 17 víctimas. Como le digo a mis 1.3 billones de seguidores, hay que fingir hasta lograrlo. Fake it till you make it. Mientras manejaba hasta su casa, pensó cómo ese imbécil llamaría a la policía. En serio, Frank, es una movida desgraciada reportarle a la policía tu propio intento de asesinato. Nada bien, pero extrañamente el escapista afortunado como que compartía el sentimiento porque ningún policía apareció ni se acercó al garaje. No hubo ningún reporte en la policía, lo cual levanta la pregunta: ¿qué tipo de locura enmascarada pervertida se imaginó la pareja que los vio en el callejón? Tal cual. Su actitud relajada pudo haber estado relacionada con el hecho de que Twitchell había dejado volantes en el vecindario explicando que estaba filmando una película de suspenso. Si lo que la pareja había visto era un ensayo, Frank seguro se hubiese ganado un premio Oscar por su actuación de asustado. Los días siguientes, Twitchell se dedicó a practicar sus propias líneas, recitando su endeble coartada una y otra vez en su cabeza. Planeaba decirle a la policía que le había mentido a su esposa sobre sus citas con el psicólogo para tener tiempo a solas, lo que significaba que nadie podría verificar su paradero. Una coartada de mierda, en verdad. La coartada de papel se caería fácilmente, pero como ya les dije, ningún policía apareció para probarlo. Al pasar los días, la ansiedad de Twitchell disminuyó lo suficiente como para que se sintiera cómodo haciendo otro intento de cumplir su fantasía de asesino. Y así termina la primera parte de las memorias de Mark Twitchell, el Mr. Bean de los asesinos. Ah, no, disculpen, es el director asesino. La segunda parte de sus confesiones. La segunda parte comienza con una historia de amor, y en el mejor estilo Twitchell con un cliché de telenovela. Mi querida Lacey, dice la primera línea. Luego cuenta la historia de cómo había conocido a Lacey, su exnovia de la universidad de la que seguía enamorado. Después procedía a seducirla con varias mentiras, pero quedó decepcionado cuando se enteró de que tenía novio. Claramente Twitchell lo odiaría a él y a todos los novios que le siguieron. A pesar de los lazos románticos de Lacey, los dos tuvieron una relación terriblemente inestable por varios años, hasta que ella encontró a Dios y él decidió que ya no la quería tanto. Bueno, eso y el hecho de que ella descubrió que él le había mentido sobre su edad
y grupo étnico por ninguna razón específica. Ella cortó todo contacto con él y ambos siguieron con sus vidas y con sus propios matrimonios fallidos años después. Extrañamente, en el texto, Twitchell arremete contra el ex esposo de Lacey por ser un sociópata, cuando acababa de presumir que era incapaz de sentir empatía unas páginas antes, tal cual. Es como si no supiera lo que significan estas palabras. Cuando Twitchell se casó con su segunda esposa, Lacey estaba felizmente soltera y él consiguió rastrearla por Facebook. Creepy. La infidelidad no es uno de sus peores crímenes, pero más vale agregarlo a la lista. Intercambió algunos mensajes con su ex y se reunió con ella a escondidas, mientras su esposa, Tess, embarazada de 3 meses, estaba en casa. A pesar de ser un sociópata incapaz de sentir remordimiento, Twitchell terminó sintiéndose muy culpable al final. Le confesó todo a su esposa y por algún milagro ella lo perdonó. ¿Qué pasa con la gente y con este imbécil? Como que aquel tipo, primero está Frank, que este tipo lo intenta matar y al parecer Frank no reportó esta cuestión. La pareja que lo vio en la calle está justificado por lo que ellos explicaban, que este tipo había repartido volantes y se sabía en el vecindario que le estaba grabando una película. Pero la esposa, te montaron los cachos con la ex y tú estabas embarazada y te mintieron todo ese rato y tú vas a perdonar. Bueno, es que uno no sabe igual. A uno lo que le encanta es el chisme, pero uno no sabe igual los intrínculos de lo que estaba pasando allá adentro. Pero de verdad, ¿qué pasa con la gente y este imbécil? Este episodio explica el siguiente párrafo del diario, donde narra que vivir en un cuarto separado de tu esposa y vivir en tu propio sótano es algo totalmente normal y que que piense lo contrario. ¡Wow! ¿Qué opinan ustedes de eso? Conozco gente, conozco alguna gente por ahí que, gente joven, que duerme separado con sus parejas. Pero en algunos casos es porque uno de los dos ronca mucho. Sabemos que Twitchell no tenía el mejor control de sus impulsos, así que luego de un año el maestro Jedi estaba otra vez haciendo de las suyas, metiendo su sable de luz donde no debía. Tengan en mente que al comienzo de sus memorias él hablaba de asesinar a esposos infieles para sacar la basura. La hipocresía es fuerte en él. Bueno, ya pasado el interludio romántico, volvamos al horror. En su siguiente intento, Twitchell cambió el bastón eléctrico por un par de tubos de acero. Además, creó un perfil de citas nuevo, dulce y delicado como lo haría una mujer. Dios, les juro que no estoy inventando palabras, así es como piensa este hombre genuinamente. Este perfil logró capturar a una víctima que no estaba disponible los viernes, a la hora de las citas falsas con el psicólogo de Twitchell. Frustrado, abrió otro perfil falso en el cual especificaba que buscaba diversión y no citas. De hecho, consiguió enganchar exactamente el mismo soltero que ahora caía en su trampa de seducción por segunda vez. Esta vez, con la promesa de un encuentro más casual, dijo que estaba disponible el viernes. La noche del evento, Twitchell esperó en su garaje, blandiendo los tubos como seguramente vio en alguna película. El hombre al que llamó Jim entró al garaje oscuro y revisó si había alguien allí. Twitchell entró en pánico y, como es un idiota, decidió quitarse la máscara y presentarse. Explicó que era cineasta y que había arreglado el garaje para que se viera como la guarida de un asesino en serie. Ya Jim sabía que alguien iba a usar el garaje por el fin de semana, pero este tipo incómodo no era lo que él esperaba. Twitchell, alterado, comenzó a mostrarle su pistola falsa y le dijo que la mujer a la que vino a ver saldría en unos minutos. Increíblemente, dejó que Jim se fuera tranquilito por la puerta. No es que cambió el plan con respecto al asesinato, simplemente era así de terrible como asesino en serie. Totalmente el Mr. Bean de los asesinos en serie. Jim regresó 20 minutos después y Twitchell fingió hablar con la mujer por teléfono, diciendo que estaba atascada en el tráfico y que no llegaría a tiempo. Jim se fue molesto y con las bolas moradas, me imagino. Twitchell, dándose cuenta de que no podía emular a Dexter, su ídolo de la televisión, comenzó a enviar mensajes desesperados por Plenty of Fish para conseguir un encuentro de último minuto. Literalmente le bastaría con cualquiera. Sin embargo, mientras estaba pescando víctimas en el fondo del barril, tuvo otro golpe de suerte. Jim envió un nuevo mensaje y ofreció regresar más tarde esa noche. No vivía muy lejos, así que no era mucho problema para él. Jen estuvo de acuerdo y le dijo que estaría en casa alrededor de las 9 p.m. Cuando Jim llegó a la hora acordada, el torpe asesino ya se había preparado. Golpeó a la víctima en la parte trasera de la cabeza con un tubo y otra vez se sorprendió de que la vida real no era como las películas. Jim no cayó inconsciente, intentó defenderse, pero desafortunadamente no logró eludir a su atacante. Twitchell le fracturó el cráneo con uno de los tubos, pues lo logró el idiota. A este punto de la historia, el asesino en entrenamiento se burló de su víctima cuando rogó por su vida, antes de describir cómo lo apuñaló en el estómago y en el cuello con un cuchillo de cacería. Luego escribió: su reacción fue digna de Hollywood.
Finalmente, la realidad se alineaba con sus fantasías y todo volvía a estar en marcha. Twitchell se había convertido en el asesino que él patéticamente deseaba ser. No obstante, como ya sabemos, no pasaría mucho tiempo antes que la policía le pusiera fin a su pequeño espectáculo unipersonal. La siguiente escena en este drama barato gira en torno a la desaparición del cuerpo. Recuerden que estamos leyendo, o que Callum nos está contando en el guión, lo que él leyó del guión que escribió Mark Twitchell, donde él describe cómo se convirtió en un asesino y describe el asesinato, de que ya hablamos de eso en el episodio anterior, en el episodio 1 de esta historia. Y recuerden que estaba el detective Clark, leyendo este cuento. Así que estamos yendo ahí por partes. Entonces, imagínense al detective Clark. Acaba de entrevistar a este tipo, a Twitchell, bajo sospecha de asesinato, y ahora están hojeando un relato paso a paso de cómo desmembró a la víctima. Es bastante surreal. El relato comienza describiendo los instrumentos en el kit de cacería. Cuchillos más grandes, sierra y tijeras. Luego contó cómo le cortó la ropa a la víctima y la lanzó al incinerador. Extrañamente, Twitchell decidió dejar la ropa interior para no tener que mirar las partes de un hombre mientras lo despedazaba. No es que lo esté diagnosticando con un complejo neurótico de inferioridad como tal, per se. Por respeto a la decencia, no describiré cada paso y corte, así que voy a obviar el resto del proceso. Si realmente están interesados, lo pueden buscar ustedes por su cuenta. Para nuestro show es más importante resaltar la insensibilidad de Twitchell mientras actuaba. Escribió: desmembrar un cuerpo humano fue un evento relativamente poco emocionante, pero yo tenía formas de hacerlo más divertido. Cantaba y me hablaba a mí mismo mientras trabajaba, reflexionando sobre las herramientas que compraría para hacer más fácil el siguiente asesinato. Quién sabe si eso refleja verdaderamente lo que sintió o si estaba haciendo todo lo posible por imitar a Dexter porque él pensaba que ser un psicópata era cool. Yo voto por lo segundo. Relató cada paso y describió cómo se diferencia la realidad del gore de las versiones de Hollywood, demostrando que estaba inmerso en su mundo de fantasía de una forma profunda. La limpieza del garaje tomó bastante tiempo al no haber edición y montaje de esta película que acelerara las cosas. Twitchell quitó las láminas y limpió todas las manchas con amoníaco, lo cual aparentemente destruiría todo el ADN de la sangre. Y había mucha sangre en las paredes, en el suelo, su ropa, todos lados. Mientras pensaba cómo deshacerse de la ropa sangrienta, Tess, su esposa, lo llamó. Llevaba más de 3 horas fuera de casa y eran casi las 10 p.m. Tuvo que inventarse la mentira de que fue al gimnasio, pero ya Tess sospechaba algo después de encontrarlo revisando Plenty of Fish el día anterior. Ella probablemente esperaba otro amorío, pero la realidad era mucho peor. Twitchell logró zafarse por el momento y volvió a lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando nuestro antihéroe cometió otro error fatal. El auto de su víctima tenía una caja de cambio manual, algo para lo que él no estaba preparado. Cierto que en el episodio anterior también nos enteramos que él no sabía manejar autos manuales y yo confesé que yo tampoco sé manejar. Entonces, luego de varios intentos, consiguió esconder el auto en el garaje y se fue a casa a enfrentar a su señora. Ella le había pedido que comprara fórmula para el bebé, pero ya las tiendas habían cerrado para cuando él terminó con el garaje. En su lugar, se levantó temprano para comprarla, cambiando de modo asesino a modo padre responsable. Su hija tenía 8 meses y pasó el día después del asesinato cuidándola. Escribió: si alguien alguna vez amenazara de alguna forma su inocente y feliz existencia, los mataría, cortaría el cuerpo y los haría desaparecer. La mayoría dice eso con respecto a sus hijos, solo que yo lo haría literalmente. No estoy seguro que la gente suele añadir la parte de descuartizar un cuerpo, pero entiendo lo que quiere decir. Después de una tarde sin incidentes con la pequeña, se levantó temprano el domingo para llevar a cabo la segunda fase de su plan. Esta era la parte digital: borrar cualquier rastro en la computadora de la víctima sobre la soltera ficticia. El interés amoroso conocido como Jen fue al apartamento donde vivía Jim en el centro de la ciudad y entró. Si sienten un poco de déjà vu en este momento es porque ya hemos estado aquí antes, con propósitos muy diferentes. Twitchell no había logrado obtener ninguna contraseña de Jim antes de matarlo. Sin embargo, de alguna manera el carnicero torpe logró hacer de las suyas nuevamente. Todas las cuentas que necesitaba acceder todavía estaban conectadas. Ya sabemos lo que pasó después. Publicó en las cuentas de perfil y estableció respuestas automáticas a los correos electrónicos diciendo que se había ido de vacaciones en sus sueños y que no pensaba regresar. Esa locura que hace esta gente, como también recordé el caso de Abraham Shakespeare, que la tipa que lo mata se hace pasar por él y le escribe a la familia y a los amigos y todo, haciéndose pasar. Los van a agarrar rapidito. Eso es una estupidez, pero yo entiendo que igual como que les compra tiempo a los asesinos horribles, digo. Después de esto, borró el perfil de citas de Jim, se deshizo de su impresora, la cual tenía un mapa guardado de cómo llegar al garaje, y mientras hacía esto, encontró una copia de una póliza de seguro con la firma de Jim. En ese momento, a Twitchell se le ocurrió su plan maestro para lidiar con el auto.
falsificar un documento de venta y decir que lo adquirió de forma ilegal por golpe de suerte. El cuento malísimo ese que le dijo a la policía de que ese tipo apareció a venderle un auto en $40. El detective Clark, ustedes y yo no somos idiotas, así que reconocimos lo increíblemente estúpida que era esa historia desde el primer momento, tal cual. Twitchell, por otro lado, debía haber agarrado más amoníaco para limpiar el charco de saliva a sus pies. Llegamos al lunes por la mañana. Twitchell había terminado su lista de quehaceres del día: comprar pasta de dientes, fingir ser productor de cine y, por supuesto, deshacerse de un cuerpo. ¿Cómo iba a hacer esto? Para empezar, empacó todas las partes en bolsas para cadáveres y luego las colocó en su auto junto con el barril de acero. Fue a casa de sus padres, prendió fuego al barril y dispuso las partes bolsa por bolsa. Mientras se quemaba el torso, nos llevó por una reflexión alrededor de cómo olía, porque a Twitchell le faltaba el sentido del olfato. También comentó cómo los humanos parecen bistecs por dentro y cómo entendía el impulso de los caníbales, aunque realmente no le interesaba probar la carne humana. Supongo que esto lo hace un poquito más parecido a uno. El sonido de las sirenas aproximándose lo sacó de su monólogo macabro y comenzó a entrar en pánico. Pensó que el vecino había llamado a los bomberos cuando vio el fuego. Apagó las llamas y por coincidencia las sirenas se detuvieron. Y al final no importaba mucho porque el cuerpo no se estaba quemando. A Twitchell le tocaba otra dosis de realidad al darse cuenta de que un cuerpo no se quema como en las películas. Lo que había hecho era derretir las bolsas. Por ahora le tocaría envolver todo y regresar al garaje. Sí, exacto, total. Qué risa todos los choques de realidad que ha tenido este idiota escribiendo su historia y llevando todo a cabo. Todos los golpes de realidad de que las cosas no son como en las películas. Siempre es mentira. Esos golpes que le dan a la gente en la cabeza, le dan así un golpe en la cabeza y ya han desmayado. Los pican en pedazos y los tiran en una cuestión y los queman. Es mentira que se va a quemar eso. Los hornos de cremación, entiendo que son así temperaturas altísimas y son horas y horas. Así que no se puede ser tan estúpido, amigo. Cuando regresó a casa ese lunes, reportó haber pasado tiempo con su hija, antes de hablar en línea con su amante, Lacey. Debo recordarles que estamos leyendo las memorias de un tipo increíblemente inseguro cuya esposa no lo quiere ni tocar. Así que por supuesto que empieza esta parte describiendo cómo es el mejor amante que Lacey ha tenido y cómo sus otros novios solo duraban un par de minutos en la cama. Qué insoportable de verdad. Sí, Twitchell, seguro que tus sesiones de fantasía sexual de Leia y Java son algo increíble. Después describió cómo fue sexualmente excelente con su primera esposa y cómo una vez tuvo un amante que le dijo: ¿cómo puede alguien aguantar 3 horas seguidas? Escuchan eso, es el sonido de cringe de todos nuestros oyentes. ¿Cuál fue la siguiente movida de nuestro maestro de artes marciales y dios sexual que definitivamente no es un loser? Bueno, cada serie televisiva exitosa necesita unas escenas de sexo subidas de tono, así que aquí es donde Twitchell las incorpora en sus memorias. Super cringe. Esa noche volvió a mentirle a su esposa y se fue al apartamento de Lacey. Aquí comienza Careless Whisper de George Michael. No sé si es que ya estoy curado de toda la sangre después de varios episodios horribles en este podcast, pero realmente me incomoda más leer esta parte que todo el desmembramiento. Tal vez se debe a la creativa voz narrativa de Twitchell. Por ejemplo, escribió que ellos se besaron apasionadamente, anticipando jugosamente lo que vendría después. Si hay aspirantes a guionistas escuchándonos, por favor, nunca escriban que sus personajes anticipan jugosamente nada. De igual forma, tampoco escriban sobre tener la libertad de chupar varias partes de su cuerpo, se los ruego. No, en verdad pueden escribir este escalum aquí. Ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran. Que estén dando cringe es otra cosa. Para todos los demás, les prometo que no estamos aquí incómodos alargando este cuento sin necesidad. Hay algunos detalles jugosos aquí más allá de las desagradables jactancias de Twitchell. Por ejemplo, describió que Lacey tenía un tatuaje de cruz celta en el hombro que había diseñado para ella hace años. Esto suena curiosamente similar al tatuaje del hombre misterioso que llevó el auto a su garaje. No está claro si esto es parte de su fantasía o no, pero también explicó cómo Lacey contrajo un virus tropical que atacó su cerebro por 2 años, pero logró escapar de la muerte con su salud y todas sus facultades, y también con un nuevo cuerpazo sexy. Ok, entonces mientras el virus la haya hecho más sensual, todo bien. Normal. Ya que Twitchell sacó esto de su sistema, podemos regresar a las partes más importantes de la historia. Seguía con un cuerpo descuartizado en el garaje y se le estaba acabando el tiempo. Después de todo, el asesinato no fue un asesinato limpio. La víctima se había ido del garaje y regresado 2 veces. Quién sabe con quién habría hablado durante esos interludios. El día después de visitar a Lacey, regresó al garaje a lidiar con el desastre de una vez por todas. Puso en práctica sus habilidades para hacer disfraces y entró en personaje vistiéndose del hombre de la basura. Cortó unas láminas de plástico para hacerse un delantal y se encintó los zapatos cubiertos con bolsas de basura. Luego abrió la primera de las bolsas. Las articulaciones se habían agarrotado por el rigor mortis, ya que habían pasado varios días desde el asesinato. Bueno, lo que quedaba de ellas. El plan era desmontar todas las partes y echar los restos al río que pasaba por el centro de la ciudad.
Esto requería quitarle la carne parte por parte y afilar sus cuchillos regularmente. Para eso el kit de caza, de cacería. La forma como describió el proceso fue extremadamente gráfica y tenía la intención de asegurarse de que no pudieran identificar el cuerpo. Para esto, removió los dientes y deconstruyó el cráneo, deteniéndose solo para observar fascinado el cerebro de la víctima. Esta es mi versión bastante diluida de los hechos. Luego se encargó del torso, no sin antes reflexionar otra vez sobre el canibalismo, aunque aseguraba que no era un caníbal. Escribió: la carne es carne después de todo, sabe a pollo o ganado. Con esa lengua tan afilada, ¿quién necesita cuchillos? El horror continúa con citas como: esta experiencia ha cambiado mi sentido de pertenencia en el mundo para siempre. Me siento más fuerte, como por encima de otras personas. Las cosas que le digo a la gente ahora tienen más doble sentido que antes. Oh, cariño, el trabajo estuvo de muerte hoy. Jesus, estaba siendo más literal de lo que Tess se imaginaba. ¡Qué fuerte! Solamente a él le parecía esto genial, pero siento que se estaba adelantando un poco, porque tal y como estaban las cosas, no había posibilidad de que viviera la vida de asesino en serie que tanto soñaba. Mientras manejaba por la ciudad con la maleta del auto llena de bolsas con restos humanos, todo lo que le hubiese bastado era un encuentro desafortunado con un oficial de tránsito para que se arruinara todo. Sin embargo, tuvo cuidado. Se mantuvo bajo los límites de velocidad y respetó todos los semáforos en el camino. Pero, ¿hacia dónde iba? Increíblemente, decidió que estaba muy cansado para terminar el trabajo, así que se fue a su casa, dejando los restos en la maleta, con suficiente tiempo para que la evidencia de ADN se filtrara en la tapicería. Difícilmente una movida del nivel de Dexter. Twitchell tenía otros asuntos que atender. Su esposa estaba en cama, así que entró en MSN Messenger para chatear con la otra mujer en su vida. Cuando habló con Lacey, ella estaba alterada. Aparentemente había estado leyendo artículos de psicología y había diagnosticado a su exnovio con sociopatía. Twitchell escribió que los síntomas eran mentiras patológicas crónicas, uso y abuso de la pareja y personas a su alrededor, y faltarle el respeto a la gente sin el menor cuidado por su bienestar. La ironía que están persiguiendo pasó de largo por la mente de nuestro lamentable y deficiente Dexter. Sin embargo, actuó con cierta consideración por el bienestar de Lacey esa noche. Cuando ella amenazó con suicidarse, llamó a la policía y, usando un nombre falso, los envió a su apartamento. Cuando ella le dijo que había exagerado las cosas, él le salió con un berrinche. En el siguiente pasaje se dedica a despotricar del exnovio de Lacey, Ivan. Dijo que era un perdedor manipulador y que solo el consejo paso a paso de Twitchell le haría entrar en razón. A ella, pues. Menos mal que estabas allí para protegerla de todos los manipuladores y psicópatas del mundo, Twitchell. Luego fantasea con la idea de convertir al exnovio en su próxima víctima. Durante las últimas semanas había recolectado información personal del tipo gracias a Lacey. Después de todo, como ya había estrenado sus habilidades de asesino, la posibilidad era mucho más real. Primero lo primero, los restos humanos en el auto. Nuestro aspirante a Dexter se despertó en la mañana recibiendo un aluvión de disculpas y agradecimientos por parte de Lacey y se las arregló para presumir un poco sobre cómo le salvó la vida. Me sorprende que no se haya dislocado el hombro luego de darse tantas palmadas de felicitación a sí mismo. En fin, luego se dirigió a su auto en la oscuridad. Como un ricitos de oro desquiciado, pasó las siguientes horas buscando el lugar perfecto para deshacerse del cuerpo. El primer sitio, un puente de la autopista, era demasiado visible. El segundo, una zona rocosa a la orilla del río, era muy peligrosa. Pero el tercer punto era perfecto. Se trataba de un trecho de campo entre dos pueblos agrícolas, el cual ofrecía el nivel perfecto de aislamiento si nuestro tarado antihéroe no hubiese perdido su tiempo dando vueltas. Estaba amaneciendo y las carreteras cerca del río estaban concurridas. Frente a la posibilidad de otra falla en su incipiente carrera de asesino, Twitchell buscó desesperadamente otra alternativa. Aquí fue cuando se le ocurrió la idea más irrespetuosa y horrible. Se desharía del cuerpo en las alcantarillas. Guácala. Después de describir el desayuno que comió en el camino, detalló cómo viajó al lado este de la ciudad y encontró la alcantarilla más aislada posible. Levantó la tapa, abrió las bolsas y vació sus contenidos dentro. Satisfecho con haber cometido el crimen perfecto después de un montón de torpezas y atrasos, volvió al garaje para el epílogo. Había unas últimas cosas por terminar antes de empezar el segundo episodio. Todo el resto de la evidencia fue vaciado en el barril de acero y quemado en el callejón. Twitchell relató cómo dejó la basura arder hasta que se acabó el aceite. Después arrastró el barril de vuelta al garaje, echó más aceite y... No estoy tomando aire, ni el video se quedó pegado. El relato se acaba allí. Por alguna razón, en este punto, el borrador lamentable de la novela de Twitchell terminó en la papelera de reciclaje para nunca ser completado. ¿Por qué habrá sido? Me gustaría imaginarme que mientras escribía con orgullo las últimas palabras, el asesino recibió una llamada de un número desconocido en su teléfono. La vibración del celular lo asustó, pero no tanto como el susto que pasó cuando contestó la llamada. Hola, señor Twitchell. Lo estamos llamando del departamento de policía de Edmonton. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¡Chan! El arresto. Volvemos a la estación de policía con el detective Clark.
Acaba de leer la confesión más detallada de toda su carrera. Con la ficción y la realidad claramente mezcladas, debió haberse preguntado cuánto del texto podía creerse. Era innegable que muchos de los detalles podían verificarse inmediatamente. Incluso había un poco de presagio sobre la ridícula historia del auto que compró Twitchell. Pero también levantaba tantas preguntas como respuestas. ¿Quién era el hombre misterioso que se escapó al principio, por ejemplo? Que es Frank. Si no han conectado los puntos todavía, aprovecho para mencionarles que la segunda víctima, Jim, era de hecho el desaparecido Johnny, claramente. Como Twitchell mencionó al principio, había cambiado los nombres un poco. Su esposa Jess se convirtió en Tess, mientras que su amante Tracy se convirtió en Lacey. Lacey es él poniéndole los nombres a la gente. Realmente la introducción del guión debió haber dicho algo como: los nombres han sido alterados solo por una letra porque yo, el autor, soy un imbécil. Jesus. Para este punto parecía que SK Confessions era precisamente lo que sugería el título, un relato fiel a los hechos reales. Se movilizó a 100 policías para vigilar a Twitchell en caso de que decidiera atacar de nuevo, como pensaba hacer todos los viernes, según como él mismo dijo. Revisaron sus cuentas de redes sociales y descubrieron que tenía un perfil de Facebook bajo el seudónimo Dexter Morgan, en el cual interpretaba al protagonista de la serie. No puede ser tan cringe este ser, de verdad tiene que ser uno de los más gafos y de los más tontos que hemos tenido en este show. La evidencia era abrumadora, pero les faltaba la pieza central que completa todo caso de homicidio: el cuerpo. El texto nunca reveló dónde encontrarlo exactamente y seguir a Twitchell no había ofrecido ninguna pista. Se había asustado de verdad. Engañar a la policía le había resultado más difícil de lo que era en televisión y la realidad estaba apretando su burbuja de fantasía. Mientras el equipo cibernético registraba su computadora, también encontró un cuchillo manchado de sangre dentro del auto. Tendrían que verificar en el laboratorio si era real o falso. Nadie estaba dispuesto a pasarle la lengua para comprobar si era sirope de maíz. La sangre era verdadera y obviamente pertenecía a Johnny. En la maleta del auto también encontraron su ADN y una nota de post-it, la cual Twitchell había escrito para sí mismo. Era un recordatorio para A. limpiar el lugar del asesinato y las herramientas, y B. tener sexo con Tracy. Claramente no le dedicó lo suficiente al punto A. Todo esto, en conjunto con el documento en la computadora, era más que suficiente para arrestarlo. El 31 de octubre de 2008, la policía capturó a Twitchell en la casa de sus padres en Edmonton, donde se estaba quedando desde el segundo interrogatorio. Él se encontraba en el sótano en ese momento trabajando en su disfraz de Iron Man, que sin duda es la oración más nerd que alguna vez han escuchado en un programa de True Crime, me imagino. El Dark Jedi, recuerden que la placa, la patente de su auto, su carro, era Dark Jedi DRK Jedi. Y el Dark Jedi probablemente fantaseaba con atacar a la policía con rayos de energía y escapar volando en su traje, pero la hora de juegos ya se había terminado. Los adultos llegaron para arruinarle la diversión. Después de ser trasladado a la comisaría, fue acusado de asesinato en primer grado, cargo que siguió negando rotundamente. Pero esto le duraría muy poco, porque un nuevo personaje estaba a punto de entrar en escena para añadir más evidencia y condenarlo. Este era Frank, la primera víctima atraída al garaje mencionada en la novela. Su nombre verdadero era Gilles de Troll, y estaba respondiendo a un aviso en el periódico que solicitaba información del caso, un poco tarde. Primer ataque, perspectiva de la víctima. Básicamente, su recuento era exactamente el mismo al relatado por las memorias desaparecidas de Twitchell, obviando la parte donde el asesino se ve como un maestro del Kung Fu. Gilles tenía 26 años y trabajaba como guardia de seguridad. Había chateado con la sensual Sheena, de 24 años, durante varios días hasta que recordaron conocerse. Cuando entró al garaje, lo atacaron y golpearon por sorpresa. Luego le dijo a la prensa: allí fue cuando me volteé y vi a un hombre con una máscara de hockey parado sobre mí. En ese momento supe que no habría ninguna cita. Su atacante le apuntó con una pistola. Se tomó un momento para recuperarse mientras pensaba que su vida estaba a punto de acabarse. En una explosión de adrenalina le quitó la pistola, se dio cuenta de que era de plástico y huyó del garaje corriendo. Incluso la parte del encuentro con la pareja en el callejón era el mismo. Yo creo que me encuentro con el tema de la pistola falsa y antes de salir corriendo le meto una cachetada y me voy. ¿Qué pasó con Gilles después de su escape suertudo? Pues huyó lo más rápido y lejos posible y se fue a su casa a dormir la paliza que le dieron. Le dijo a la prensa: sabía que debía acudir a la policía, pero sentía vergüenza de lo que le había pasado, que fui engañado por un hombre haciéndose pasar por una mujer. Así que nunca les dije, solo quería llegar a casa. Me sentí horrible porque de haber acudido a la policía antes, quizás habría podido haber salvado la vida de ese hombre, totalmente. Realmente no puedo afincarles más lo importante que es reportar este tipo de situaciones si alguna vez
ustedes tienen la desgracia de que les ocurra. En serio, pareciera ser que cada 2 episodios que presentamos el asesino pudo haber sido atrapado si alguien hubiese reportado sus malditos crímenes o si la policía revisara completo. De igual forma, mejor tarde que nunca. Con la historia de Giles corroborando la primera parte de SK Confessions, la policía por fin tendría la oportunidad de obtener una confesión adecuada de Twitchell. Estuvo de acuerdo con llevarlos a la alcantarilla donde había tirado los restos de Johnny Altinger, los cuales fueron recuperados. Ya tenían un cuerpo para acompañar a la novela autobiográfica, una confesión detallada y un montón de evidencia circunstancial. Esto era todo lo que necesitaba la policía para que la fiscalía preparara un juicio de primera clase. El juicio. Ahora cerramos con los créditos de Dexter esta parte de la historia. Después del corte viene la ley y el orden. Nadie esperaba un episodio particularmente largo debido a la montaña de evidencia que la fiscalía había preparado, pero sí atrajo una gran audiencia. Bajo un frenesí de atención mediática internacional, en marzo de 2011 comenzó el juicio del asesino Dexter. La fiscalía detalló toda la evidencia recolectada por la policía en el año 2008. Entre las pruebas estaban el guión del cortometraje, correos electrónicos, la evidencia de ADN de los cuchillos y el kit de cacería, al igual que las grandes manchas de sangre en el garaje. Y por supuesto, el golpe de gracia, una copia impresa de SK Confessions, el diario del asesinato. Su equipo defensor alegó que esto no era tal cosa. Declararon que era un relato dramatizado, realmente titulado Stephen King Confessions, con partes inventadas para aumentar el drama del relato. Se pasan. ¿Qué clase de argumento de es este? Se pasan, de verdad se pasan. La fiscalía se dedicó a presentar todas las pruebas de apoyo posibles. Por ejemplo, a Twitchell lo habían multado por exceso de velocidad en el lugar y hora exacta que fue mencionada en el texto. El oficial de tránsito de ese día fue uno de los 46 testigos convocados para probar que el documento era un relato real. La estrella del espectáculo fue Giles Dutroux, quien nuevamente repitió su relato de llegada al garaje de Twitchell, mostrando cómo coincidía perfectamente con los hechos de la supuesta pieza de ficción. La respuesta del asesino fue que sí, invitó al tipo y lo atacó, pero alegó que era solo una broma, bro. Aparentemente todo había sido parte de una campaña de mercadeo viral para House of Cards, así como la vez que Vin Diesel atropelló a un montón de viejitas para promocionar Fast and Furious. Incluso si ese fuese el caso, ¿cómo explica al hombre bastante real que mató en la vida real y que básicamente admitió? Y dadas las herramientas para asesinar que acumuló, ¿cómo puede sugerir que no fue premeditado? Está bien, estaba rodando una película sangrienta en el garaje. Sin embargo, el kit de cacería no figuraba en el guión. ¿Por qué lo tenía si su plan era asustar personas para el mercadeo de una película? La respuesta de Twitchell fue previsiblemente estúpida. Alegó que tenía un poder sabio que impulsaba sus películas, así que su inspiración era más grande que la del ciudadano común. Lo de sabio es tremenda exageración, considerando lo que hemos visto de su obra, pero no se le está juzgando por ser un fraude cringe. Cuando la abogada de la fiscalía, Avril Inglis, le pidió que clarificara, le preguntó: debido a la inspiración sabia para su proyecto, ¿usted simplemente tenía todas las herramientas para descuartizar un cuerpo? Twitchell respondió: puede pintarlo como una coincidencia si quiere. Pues no, ese es tu trabajo, idiota. Te están diciendo que no era coincidencia y que tú... realmente no hay cómo ayudar a este tipo. Sus abogados defensores deben haber pensado lo mismo. Se enfrentaban al hecho de que su cliente básicamente había admitido todos los detalles horrorosos de un asesinato premeditado. Yo no tendría la paciencia para tener un cliente tan imbécil como este. Incluso echó por tierra la posibilidad de declararse loco al explicar cómo lo iba a hacer en su novela. Oh my god. Lo mejor que podían hacer era lograr que algunas partes de SK Confessions fuesen eliminadas del expediente. Argumentaron que ciertos pasajes eran más sensacionalistas de lo que correspondía a un juicio penal adecuado. Por lo tanto, debían ocultarse del jurado. Estos incluían algunos pasajes a los cuales no tuvimos acceso tampoco, incluyendo cómo Twitchell usó el cráneo de su víctima como un muñeco de ventrílocuo y las risitas que se le salieron al hacerlo. Algunos otros detalles fabulosos que no tuvimos tiempo de analizar incluían cómo Twitchell era un mega ateo y cómo planeaba asesinar a su ex jefe para removerlo de la gloriosa superficie del mundo. Incluso en esta versión diluida, pero igualmente horrenda de las memorias, su argumento era difícil de vender. Tenía que encontrar alguna manera de reconciliar todo el asesinato y desmembramiento con la idea de que todo era una broma inocente. Twitchell hizo esto echándole la culpa a Altinger. La familia de Altinger, enfurecida, tuvo que escuchar cómo su asesino explicaba que Johnny lo había atacado en el garaje, forzándolo a defenderse. Cuando la lucha culminó en una muerte accidental, se vio obligado a descuartizar el cuerpo, claro, y deshacerse de él por miedo. En cuanto a la mecánica real de cómo sucedió, no discutió nada de eso. Aparentemente, luego de matar a un tipo por accidente, era capaz de cortarlo en pedacitos y lanzarlo por una alcantarilla, así normal. ¿Convencidos? Pues no, nadie estaba convencido, según dice aquí. Veredicto y encarcelamiento. Cuando las cosas empezaron a concluir, Twitchell dejó pasar la oportunidad de dirigirse a la familia de la víctima.
La madre de Johnny Altinger luego hizo una declaración de impacto, revelando cómo ella todavía llamaba al celular de su hijo, solo para escuchar su voz en el buzón de mensajes. Ella le dijo a la corte: "Mi deseo es que el autor de este acto imperdonable y horrible reflexione sobre sus actos y tenga una muerte lenta todos los días de su vida". Después de 5 horas de deliberación del jurado, su deseo fue cumplido. Twitchell fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Los oficiales involucrados en el caso hicieron una declaración a la prensa, celebrando el hecho de que habían capturado a este asesino despiadado antes de que volviera a atacar. Bill Clark lo resumió de buena manera al decir: "Lo atrapamos con su primera víctima, así que es un terrible asesino y afortunadamente nunca se convertirá en un asesino en serie". Como es lógico, Twitchell no quedó muy contento con el veredicto. Apeló la sentencia con el argumento de que el frenesí mediático alrededor del juicio del asesino Dexter fue tan extenso, tan descarado y tan sensacionalista que no es razonable pensar que un jurado no aislado no se haya visto influenciado por él. Twitchell. La apelación fue abandonada y Twitchell se resignó a su destino, fin, una nueva vida tras las rejas. En el año 2013 dio una declaración a la prensa diciendo que había logrado que le instalaran cable en su celda y que estaba al día con los episodios de Dexter. No hay información si llegó a ver la serie Prison Break, pero me encantaría verlo con esa también. ¿Era culpa de la televisión? No, fin. Es culpa de la gente que es estúpida. Hay una última cosa por cubrir antes de terminar este capítulo. Tenía razón mi abuelita al decir que mucha televisión te pudre el cerebro. Quiero decir, el final de Dexter tuvo una audiencia de más de 2.5 millones de personas, así que si tiene el poder de crear asesinos en series deberíamos estar bastante preocupados. Sí, estaríamos en la purga, tal cual. Esto no es culpa de la televisión, esto es culpa de la gente estúpida. Pero como ya se deben haber imaginado, la gran mayoría de esos fanáticos logró mantener sus impulsos asesinos en control. Esto no quiere decir que Twitchell era el único. Un par de superfanáticos de Virginia capturaron una víctima como hizo Twitchell y guardaron su cabeza en el refrigerador. Jesus. Incluso una buena cantidad de adolescentes también asesinaron a sus compañeros y familiares después de ver el programa. Pero ahí el problema es otro. Lo hemos visto aquí. Solo los programas como Jackass vienen con la advertencia de no intentar esto en casa, pero parece que existe un caso sólido a favor de hacer de esto un requerimiento universal. Si el champú tiene instrucciones, tú me dirás. No obstante, hay 2 cosas que atan a todos los asesinos inspirados por Dexter. El abuso de sustancias y problemas mentales severos aparecen una y otra vez. Por eso la mayoría de las personas podían ver Dexter sin tratar el show como un artículo de WikiHow. Abuela, no es que la televisión te pudra el cerebro. Twitchell ya tenía la cabeza podrida antes de que el programa comenzara. Jeff Lindsay, el escritor de los libros en los que se basa la serie, lo dijo mejor cuando declaró: "Leer Dexter no te hace un asesino. Si no eres capaz de asesinar a otro ser humano de forma fría, cruel y calculada, ningún libro te va a hacer capaz de hacerlo. No hay palabras mágicas que conviertan a una persona en un psicópata". La Mataviejitas no está de acuerdo. Vean ese episodio y ahí van a ver por qué se los digo. Conclusión. Así que allí lo tienen, una fábula moderna advirtiéndote los peligros de profundizar mucho en tus propias fantasías. Para Twitchell, el asesinato fue parte de un gran proyecto de vanidad. La vida de mentiroso compulsivo no estaba resultando como esperaba, así que intentó escribir una nueva versión de sí mismo para retomar el control. O mejor dicho, plagió una nueva versión de sí mismo basada en su héroe televisivo. Luego del juicio, Gary, el hermano de Johnny Altinger, el asesinado, la víctima, habló con la prensa sobre cómo le costaba calmar a sus hijos cuando se asustaban a medianoche. Dijo: "Es imposible consolarlos cuando ellos viven con la realidad de que los monstruos efectivamente existen entre nosotros". Qué cosa tan triste. Sin embargo, si les sirve de consuelo, muchos de los monstruos son tan incompetentes que sus historias de vida parecen más cómicas que de terror. La historia de Twitchell probablemente terminará tras las rejas. Fracasado tanto como asesino en serie como cineasta, actualmente está encerrado en la penitenciaría federal de Saskatchewan y no está previsto que salga pronto. No obstante, no se preocupen por él. Estoy seguro de que todo el entrenamiento que tiene con sables de luz lo ayudará bastante dentro de la prisión. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Resultó ser que alguien logró desarrollar una carrera creativa de todo este lío. No fue Twitchell, sino Tetrold, su primer intento de víctima. Luego de participar en su propio drama de corte, pasó a protagonizar un montón de documentales sobre el caso e incluso escribió su propio libro sobre cómo sobrevivió la experiencia. El que logró huir, escape del cuarto del asesinato. Apéndice 2. Una última pieza de evidencia para ilustrar la incapacidad de Twitchell de separar realidad de la ficción era su actitud relajada con la seguridad del set. El actor Richard Bernsley, quien interpretaba al asesino en la película que le estaba haciendo, en el corto que le estaba haciendo que se llamaba House of Cards, relató cómo Twitchell usó los mismos cuchillos durante el rodaje. ¿What? Incluso tuvo que fingir golpear al actor que hacía de víctima con una espada de samurái real. Algo me dice que este actor tuvo que tener una conversación muy seria con su agente después de esto. Apéndice 3. Si han estado escuchando y pensando que Twitchell suena como el hombre soñado, entonces tienen suerte.
El asesino Dexter, doblemente divorciado, no ha abandonado las citas en línea. En 2017 se reportó que utilizaba una página diseñada para reclusos de prisión y aquellas personas que quieren salir con ellos. Les mencioné que es campeón de cosplay en la ciudad de Edmonton. Hagan una fila ordenada, chicas. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué es eso? Esa gente que quiere estar con presos. Bueno, en un episodio aquí lo comentamos, pero la verdad no me acuerdo en cuál. Pero alguien explicó incluso hasta cómo se llama. Esta cuestión tiene un nombre. Locura. Pero bueno, terminó esta historia de este idiota que básicamente eso, confesó, escribió el asesinato completico. Recuerden, eso lo hemos dicho aquí ya más de una vez también, no estén escribiendo sus crímenes. No escriban sus crímenes. Si escriben sus crímenes, los van a agarrar rapidito. Tampoco se los cuenten a nadie. Así que aquí está todo. Esto es casi como un manual de cómo no haciendo un asesino. Pero la idea es que no se lo tomen en serio. Recuerden que la televisión ni estos podcasts deberían hacer que las personas se vuelvan locas y terminen por ahí descuartizando gente, tirándola por una alcantarilla. Pero bueno, espero les haya gustado mucho este episodio y toda esta historia. A mí me gustó muchísimo. Comenten por acá qué les pareció. Comenten por acá qué les gustaría, qué otros casos, si conocen casos por ahí horribles o casos tontos que les gustaría que nosotros toquemos acá. También recomienden y comenten por acá. Y bueno, con eso me despido. No sin antes invitarlos a seguirnos en Instagram, @casualcriminalist_es, lo mismo en TikTok, pero ahí no me van a estar viendo bailando. Y también, bueno, síguenos acá en YouTube, dale a la campanita que te avisa cuando tenemos episodio nuevo. También te puedes suscribir en podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todos los podcasts. Y por ahí en algunas nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar un rating, una recomendación, un like, una cosa. Eso nos ayuda mucho. Recomienden el show, compártanlo y sigan disfrutándolo. Nos vemos en un próximo episodio de Casual Criminals en español. Chao.